Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar un poquito de la importancia de identificar el tipo de síntoma en la toma de caso. Sabemos que en el órgano Hahnemann nos dice que es muy importante identificar la totalidad sintomática. Y la totalidad sintomática sabemos que se divide en síntomas mentales, generales y particulares. Acuérdense que los mentales son aquellos síntomas que en un momento dado nos acompañan funcionalmente, o sea, durante todo el tiempo. Si es una ansiedad, esa ansiedad nos acompaña día, noche, tarde, cuando estamos bien, cuando estamos mal, cuando se presentan síntomas físicos. Es una ansiedad constante, eso es un mental. Es una ansiedad a lo mejor que se presenta como consecuencia del deterioro de nuestra salud. Cuando estamos hablando de generales, estamos hablando también de un todo, de una parte sistémica, de nuestra función. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si hay sed en todo momento. Si hay sueño en todo momento. ¿Sí? Esos son mentales y generales. Cuando hablamos de particulares, quiere decir muchas veces que a lo mejor esa sed no es algo que nos acompaña todo el tiempo, sino que esa sed se presenta a lo mejor cuando hacemos algún esfuerzo mental o algún esfuerzo físico, o cuando salimos al calor o nos da el sol. Eso ya es un particular modalizado. Entonces, entender estas características tan específicas es individualizar el caso. Y cuando buscamos en la materia médica también es muy importante buscarlo también de esa forma. Porque si nosotros buscamos, por ejemplo, somnolencia y lo buscamos de manera general, lo vamos a encontrar en síntomas particulares, en síntomas generales, ¿sí? Entonces tenemos que, cuando hacemos una búsqueda, hacerla también individualizada, también en base a lo que el paciente nos está diciendo y a lo que estamos identificando. Vamos a ver dos ejemplos. Vamos a ver un mental y un general. Vamos a empezar con el general. Entonces, en el sistema vamos a buscar síntomas y vamos a ver las diferencias. Va a ser muy interesante. Si nosotros, por ejemplo, buscamos debilidad, tal cual en la materia médica, todos los párrafos de la materia médica y todas las diferentes sustancias de la materia médica en donde sale debilidad, vamos a ver que el sistema nos va a encontrar 501 sustancias que contienen debilidad dentro de su patogenesia. Obviamente, aunque es algo específico del cliente y que ya estamos acotando porque hay una debilidad, pues son muchísimas sustancias entre las cuales elegir la más semejante al paciente. Si nosotros, por ejemplo, decimos, bueno, es que el paciente siente debilidad en todo momento, es una debilidad que lo acompaña, entonces podemos decir o podemos pensar, vamos a buscar esa debilidad en síntomas generales, porque es algo funcional, ¿sí? Si nosotros buscamos síntomas, entonces se acota a 279 sustancias. Vean cómo vamos especificando. Si nosotros, por ejemplo, agarramos esta primera sustancia que nos da el sistema, que es el conium, vamos a ver que dentro de la patogenesia del conium está, por ejemplo, con prioridad 2 en generales, sensaciones de adormecimiento con dolores, con debilidad o parálisis. Entonces, esto cuadra perfectamente. Luego, brusca debilidad o pérdida de fuerzas caminando. Debilidad que empeora en la cama en la mañana, después del coito, después de comer. Entonces, vean cómo es una debilidad que acompaña al paciente. Debilidad temblorosa después de defecar, debilidad en los ancianos que no pueden estar parados, debilidad paralítica progresivamente creciente y ascendente. Entonces, vean de qué manera este medicamento en generales aplica. Si la persona, por ejemplo, nos dijera, la debilidad la tengo en las piernas, por ejemplo, nosotros entonces tendríamos que especificar, ese ya es un particular, debilidad en las piernas, y vamos a ver en particulares cuántos medicamentos aparecen. De 279 sustancias se acota aún más a 47 sustancias, y vean cómo en primer lugar, aunque la debilidad es algo que en conium maculatum acompaña de manera funcional,
En Cocculus indicus está específicamente como lo estamos buscando, como lo está manifestando el paciente, que es esa debilidad en las piernas. Si leemos el párrafo de la materia médica, vamos a encontrar: las rodillas se aflojan por debilidad, peor caminando, marcha vacilante, parece caerse hacia un lado, siente las piernas inútiles. Entonces vean qué importante es no solamente entender lo que está manifestando nuestro paciente, sino buscarlo de manera adecuada en las materias médicas. Vamos a hacer otro ejemplo con un mental. Si nosotros, por ejemplo, nos visita un paciente y nos dice que vive preocupado todo el tiempo, se preocupa en la mañana, en la noche, a mediodía, si las cosas están bien se preocupa, si las cosas están mal se preocupan, y eso se ha ido acrecentando a partir del deterioro de su salud, no lo vamos a buscar como un particular. Lo ideal, si queremos afinar nuestra búsqueda, es buscarlo como un general, como algo funcional, como algo que acompaña el todo de la persona. Si nosotros, por ejemplo, le damos buscar, vamos a encontrar que solo 2 sustancias en la materia médica tienen la preocupación en generales. O sea, podemos afirmar que la magnesia carbónica y el fósforo son los más preocupones de la materia médica. Si analizamos los párrafos, vamos a ver, por ejemplo, que la magnesia carbónica nos dice: especialmente indicado en mujeres agotadas, con nervios agotados por exceso de preocupaciones, irritabilidad, insomnio. Ya nos da una explicación más amplia, ¿no?, la materia médica. Vamos a ver, por ejemplo, el fósforo. Y perdón, vamos otra vez a regresar y vean cómo está en generales. Si nosotros vemos el fósforo, entonces dice: neuralgias producidas por preocupaciones, esfuerzos mentales, lavar ropa, dentro de generales. O sea, esas preocupaciones lo llevan incluso a una manifestación física, pero está en generales. Si nosotros en un momento dado lo buscamos dentro de un particular, vamos a ver que va a haber muchísimas más sustancias que la contengan como particular. 12 sustancias. Fíjense, el yodo, ver síntomas, dice: hambre voraz, insaciable, con sed intensa, está ansioso y malhumorado o preocupado si no come. Vean cómo cuando nosotros estamos buscando un mental, ese mental puede presentarse únicamente en una manifestación física, ¿sí? O puede ser algo que acompaña al paciente todo el tiempo. Y vean también cómo dentro de la materia médica, la sustancia que lo tiene como una cuestión funcional es totalmente diferente a la sustancia que lo tiene como una manifestación física. Vamos a ver, por ejemplo, ambragricia, y lo tenemos dentro de particulares: somnolencia al anochecer, antes de acostarse, por preocupaciones. Entonces, es muy importante, cuando estamos tomando el caso, entender efectivamente qué está presentando el paciente. Si lo que está presentando es algo muy específico que acompaña un síntoma físico, o es algo funcional de su todo, ¿sí? Algo que lo acompaña todo el tiempo. Hay medicamentos, por ejemplo, que dentro de generales vamos a encontrarlos que van a tener, por ejemplo, las hemorragias. Las hemorragias, en cuanto a generales, vamos a tener medicamentos como la mamelis, como el ferrum, como la quina, que la hemorragia forma parte del todo. Dulcamara se pone peor con el frío húmedo, eso es un general. La cabeza, la espalda, el estómago, todo se va a afectar por el frío húmedo, por ejemplo. Y eso significa que lo tenemos que considerar como un general. Si el paciente dice: es que cada vez que me mojo los pies me duele la cabeza, eso ya no es un general. Eso va a ser un particular modalizado. Y así es como lo tenemos que buscar para encontrar efectivamente el medicamento semejante. Espero que esta cápsula les haya gustado. Recuerden que cualquier cosa vayan a homeopateando.com. Muchas gracias.